El volante se sentía como un témpano de hielo bajo mis manos. A pesar de los guantes de lana que Arturo me había regalado en una Navidad lejana, una de esas Navidades en las que el frío era solo una excusa para encender la chimenea y beber ponche hasta que las risas nos hicieran doler el estómago. Ahora, el frío era distinto. Se me metía por las rendijas del viejo Ford, un auto que había sido nuestro compañero de andanzas y que ahora parecía tan cansado como yo. La carretera, o lo que quedaba de ella, era una cicatriz de asfalto maltratado que se adentraba en la sierra, un camino que los mapas modernos ya ni siquiera se molestaban en dibujar. La ruta cerrada hacia el pueblo perdido, San Silencio. El nombre mismo era una promesa de olvido. La neblina era una bestia viva, una pared blanca y húmeda que se tragaba los faros del coche a escasos metros. Avanzaba a vuelta de rueda, con el corazón encogido en un puño, como si cada curva ciega pudiera ser el final del mundo. Y entonces, las vi, dos luces, pálidas y amarillentas, flotando en el espejo retrovisor. No eran agresivas como las de un tráiler impaciente, ni nítidas como las de un auto moderno. Eran como los ojos de un animal nocturno, observándome desde la densidad de la bruma. Al principio, pensé que era otro viajero tan insensato como yo, pero no se acercaban para rebasarme, ni se alejaban si yo aceleraba un poco. Simplemente estaban ahí, a una distancia constante, siguiéndome. Mi viaje había comenzado 48 horas antes, con una llamada telefónica. La voz de Mateo, el hijo de mi sobrina, había sonado tan artificial como siempre, un tono pulcro y ensayado que olía a loción cara y a desdén. Tía Isadora, solo llamo para confirmar que la transferencia mensual se ha suspendido. Como sabes, las inversiones familiares han tenido un reajuste. Creemos que es momento de optimizar los recursos. Optimizar. Esa era su palabra. La misma que usó cuando vendió la casa de Cuernavaca donde pasé los veranos de mi infancia. La misma que usó para justificar el despido de Amalia, la mujer que me había cuidado desde que enviudé. Optimizar era su eufemismo para borrar, para desechar lo que a él le parecía viejo o inútil. Mateo, esa transferencia es parte de la herencia de tu abuelo. Es mi sustento. Arturo fue muy claro en su testamento. Al otro lado de la línea, un suspiro de impaciencia. Tía, con todo respeto, los tiempos cambian. El dinero de mi abuelo ahora es capital de trabajo. Además, el licenciado Ricalde revisó los papeles y, bueno, digamos que la redacción era un poco ambigua. No te preocupes, no te quedarás en la calle. Veremos cómo apoyarte con algo básico. Ahora, si me disculpas, tengo una cena importante en Polanco. Colgó. Así, sin más. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido monótono taladrándome el oído. No era solo el dinero, era la humillación, el despojo. Era la memoria de Arturo siendo pisoteada por un muchacho que creía que el valor de una persona se medía por el límite de su tarjeta Black. Un muchacho que celebraba sus cumpleaños en mansiones rentadas con chef privado, subiendo fotos a sus redes para que todos vieran lo lejos que había llegado, sin entender que no había construido nada. Solo se había montado sobre los cimientos que otros levantaron con sudor y sacrificio. Esa noche no dormí. Di vueltas en mi cama, la misma que había compartido con Arturo por casi 50 años. Su lado del colchón se sentía más frío y vacío que nunca. Me levanté al amanecer y fui directo a su estudio. Ese pequeño cuarto que yo mantenía intacto, con sus libros, sus plumas, y el mapa de México clavado en la pared con chinchetas de colores marcando nuestros viajes. Abrí el cajón inferior de su escritorio, el que siempre estaba cerrado con llave. Arturo me había dado esa llavecita el día de nuestra boda. Para tus secretos, mi amor, me dijo. Nunca la usé para los míos, pero sabía que él guardaba ahí lo más profundo de su ser. Dentro, debajo de un fajo de cartas que nos escribimos durante nuestro noviazgo, había un sobre grueso, amarillento por el tiempo. Mi nombre estaba escrito con su caligrafía elegante y firme. Isadora, para cuando yo ya no esté y la razón no sea suficiente. Con manos temblorosas lo abrí. Contenía una carta larga, varias hojas escritas a mano y un juego de llaves oxidadas. Mi vida, empezaba la carta. Si estás leyendo esto es porque el miedo o la duda te han traído aquí, al último refugio de mi conciencia.
Hay algo que nunca te conté, no por falta de confianza, sino para protegerte de una sombra que ha perseguido a mi familia por generaciones, una herida que nunca sanó, un acto de traición que tuvo lugar en San Silencio, el pueblo donde nací. Nuestra fortuna, Isadora, la que Mateo ahora optimiza, no nació de la nada. Nació de la tierra de los cafetales que mi padre, tu suegro, trabajó con sus propias manos. Pero una parte de esa tierra, la más fértil, nos fue arrebatada. No fue una venta, fue un robo disfrazado de favor, orquestado por la familia Calderón, la misma familia de la que desciende la madre de Mateo. Mi respiración se detuvo. Seguí leyendo. Cada palabra un golpe. Arturo detallaba cómo su padre, en un momento de desesperación económica, había aceptado un préstamo de don Rogelio Calderón, firmando las escrituras de la finca La Promesa como garantía. El préstamo era impagable, diseñado para no ser pagado. Arturo contaba que su padre murió de un accidente poco después, una caída de caballo en un sendero solitario. Nadie investigó. Los Calderón se quedaron con la tierra, y con el tiempo su poder creció, mientras la memoria de lo ocurrido se cubría de polvo y silencio. Mateo no es malo de nacimiento, Isadora, continuaba Arturo en su carta, pero ha sido criado bajo la filosofía de los Calderón. El fin justifica los medios. Él no conoce esta historia. O quizás, solo conoce la versión que le contaron, la de un abuelo débil que perdió su patrimonio. La verdad está en San Silencio, en la vieja casona, la que todos creen en ruinas. Detrás de la chimenea del salón principal, hay una piedra suelta. Ahí dentro encontrarás la prueba de todo. Las llaves que te dejo son para abrir el cofre. Sé que es mucho pedir, mi amor. Eres una mujer fuerte, la más fuerte que he conocido. La vida nos ha enseñado que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la paz de conciencia y en la lealtad a nuestros principios. Si sientes que debes hacerlo, si crees que mi memoria y la de mi padre merecen justicia, ve a San Silencio, pero ten cuidado. La niebla de ese lugar esconde más que solo humedad. La bocina de mi propio auto me sacó de mi trance. Mi mano temblando. La había presionado sin querer. Las luces en el retrovisor seguían ahí, inmóviles, expectantes. ¿Eran los Calderón? ¿Había sabido Mateo de mi viaje y había enviado a alguien para intimidarme? El miedo era una aguja fría en mi nuca. Pero entonces recordé las palabras de Arturo, su fe inquebrantable en mí. Este viaje ya no era por el dinero, era por el honor, era por los 50 años de amor y respeto que habíamos compartido. Era para demostrarle a un muchacho deslumbrado por el brillo falso del lujo que hay tesoros que no se pueden comprar ni vender. Apreté el volante con una nueva determinación. El viejo Ford resopló, como animándome, y se adentró un poco más en la cortina blanca. No sabía qué encontraría al final del camino, ni si las luces que me seguían eran una amenaza o una advertencia, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Sentía la presencia de Arturo a mi lado, su mano sobre la mía, guiándome, y sentía la fuerza de un propósito claro, una llama que la neblina más espesa no podría apagar. El plan apenas comenzaba a formarse en mi mente, un plan nacido de la reflexión y la necesidad. Primero, llegar. Segundo, encontrar la casa. Tercero, recuperar la verdad. Y cuarto, enfrentar a Mateo, no con odio, sino con la claridad de una herencia que él había olvidado, la dignidad. La ruta estaba cerrada, sí, pero para mí, se acababa de abrir el único camino que importaba. Un golpe seco, seguido de un chirrido metálico, me devolvió a la cruda realidad. El coche se detuvo en seco, lanzándome hacia adelante. El motor tosió un par de veces, y luego se rindió a un silencio que fue casi más aterrador que el ruido. Me quedé inmóvil por un instante, con el eco del impacto vibrando en mis huesos. Encendí las luces intermitentes, un parpadeo naranja que teñía la neblina de un color apocalíptico. Con el corazón martillándome las sienes, abrí la puerta. El aire frío y húmedo me golpeó la cara, cargado con el olor a tierra mojada y pino. Frente a mí, bloqueando por completo el estrecho camino, había un montículo de lodo, rocas y ramas rotas. Un deslave. La ruta no solo estaba cerrada en los mapas,
Ahora lo estaba en la realidad. Miré hacia atrás, por el camino sinuoso que había recorrido. Las dos luces que me seguían habían desaparecido. La soledad se me echó encima como una manta pesada. Estaba atrapada, sola en medio de la nada en una noche sin estrellas, con la única compañía de un motor muerto y un fantasma en el espejo retrovisor. Mi primer impulso fue el pánico. Una oleada de adrenalina me recorrió el cuerpo, urgiéndome a hacer algo, cualquier cosa. Gritar, llorar, golpear el volante. Pero entonces, una calma extraña, una voz interior que sonaba muy parecida a la de Arturo me susurró: «Piensa, Isadora. Siempre hay una salida. Solo tienes que encontrarla». Respiré hondo, el aire helado quemándome los pulmones. El pánico es un lujo que no podía permitirme. Cerré la puerta del coche. Me envolví mejor en mi abrigo y evalué la situación con la frialdad de un general estudiando el campo de batalla. Estaba a salvo dentro del coche. Tenía un termo con café caliente, medio paquete de galletas Marías y una manta gruesa en el asiento trasero. Podía pasar la noche. La gasolina era otro asunto. Se había derramado una parte en el impacto. Un charco oscuro y pestilente se extendía bajo el motor. No podría usar la calefacción. Me acomodé en el asiento del conductor, reclinándolo tanto como pude. El silencio de la sierra era abrumador, roto solo por el goteo ocasional del agua filtrándose por las rocas del deslave. En esa quietud forzada, mi mente comenzó a trabajar. Me acordé de un libro que Arturo me había hecho leer hacía muchos años, uno de esos de superación personal de un tal Napoleon Hill. Él decía que cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. En ese momento, la frase me pareció un consuelo barato, una mentira piadosa. ¿Qué beneficio podía haber en estar varada en una montaña, persiguiendo una justicia que probablemente ya nadie recordaba? Pero mientras las horas se arrastraban, lentas y oscuras, la idea comenzó a echar raíces en mi mente. Este obstáculo, este deslave, no era un final. Era una pausa, una oportunidad para reflexionar, para afinar mi plan. ¿Qué habría hecho Arturo? Él no se habría rendido. Habría analizado el problema desde todos los ángulos. Habría buscado una solución creativa. Él creía firmemente que la mente, una vez que se fija en un objetivo claro, se convierte en un imán que atrae las oportunidades y los recursos necesarios para alcanzarlo. Mi objetivo era claro: llegar a San Silencio y encontrar ese cofre. Este contratiempo solo hacía que mi determinación fuera más fuerte. Me recosté, cerré los ojos y dejé que mis pensamientos vagaran, no hacia el miedo, sino hacia el pasado, buscando en mis recuerdos la fuerza que necesitaba. Recordé una tarde en particular, muchos años atrás. Mateo era apenas un adolescente y había venido a pasar el fin de semana con nosotros. Arturo y yo lo llevamos a comer. Yo llevaba puesto un vestido sencillo, de algodón, pero me sentía radiante. Sin embargo, la esposa de mi sobrina, la madre de Mateo, no dejaba de mirar con disimulo mi bolso, uno que no era de marca, uno que había comprado en un mercado de artesanías. Semanas después, para mi cumpleaños, Mateo me regaló un bolso carísimo, un Louis Vuitton que debió costarle una fortuna. Recuerdo la sonrisa satisfecha de su madre. «Ahora sí, tía, luces como lo que eres», me dijo. Yo agradecí el gesto, pero me sentí incómoda. Ese bolso se sentía ajeno, un disfraz. Lo usé un par de veces para complacerlos, pero me sentía más yo con mi bolso de mercado. Comprendí en ese momento que para ellos, el valor no estaba en la persona, sino en la etiqueta que colgaba de ella. Arturo lo notó. Esa noche me dijo: «Mi amor, no dejes que el brillo de su mundo te ciegue. Nosotros tenemos algo que ellos nunca podrán comprar: autenticidad». Pensar en eso me dio fuerza. Mi lucha no era contra Mateo, sino contra esa filosofía vacía que él representaba. Una filosofía que le hacía creer que tener una cuenta bancaria abultada le daba derecho a despojar a otros, a borrar la historia, a optimizar la dignidad de una anciana. Mi plan no podía ser solo una confrontación legal. No bastaba con recuperar unas escrituras. Tenía que ser algo más profundo. Tenía que hacerle entender el verdadero significado del legado de su abuelo. La noche se hizo más profunda.
y el frío más intenso. Me acurruqué bajo la manta, sintiendo cada uno de mis 72 años en mis huesos, pero en mi mente, una llama ardía. Comencé a trazar los siguientes pasos. Mañana, al amanecer, buscaría ayuda. Alguien de un rancho cercano, un leñador, cualquiera. Le ofrecería dinero, el poco que me quedaba, para que me ayudara a pasar el deslave a pie y me guiara hasta San Silencio. No necesitaba el coche. Necesitaba mis piernas y mi voluntad. Una vez en el pueblo, buscaría la casa. Si estaba en ruinas, mejor. Menos probable que alguien la habitara. Encontraría la chimenea, la piedra suelta, el cofre, y una vez con las pruebas en mi mano, entonces, y solo entonces, decidiría cómo usarlas. No para destruir a Mateo, sino para reconstruir algo que él había perdido sin siquiera darse cuenta. Su conexión con su propia historia. El cansancio finalmente me venció, pero no fue un sueño de derrota, sino de tregua. Soñé con Arturo. Estábamos en San Silencio, pero no en el pueblo en ruinas que imaginaba, sino en uno lleno de vida. Él me sonreía, y con su mano, señalaba la cima de la montaña. Allí, dos luces brillaban, no como faros de coche, sino como dos luceros gemelos, quietos y protectores. Son los guardianes del valle, Isa, me decía en el sueño. Nunca se van, solo se aseguran de que nadie olvide. Desperté con los primeros rayos de un sol pálido que se filtraba a través de la neblina, que ahora era menos densa. El aire seguía helado, pero yo me sentía renovada, con una claridad mental que no había tenido en años. La adversidad no me había derrotado, me había enfocado. El deslave no era un muro, era un umbral, y yo estaba a punto de cruzarlo. Me comí 2 galletas Marías, tomé un sorbo de café tibio y me preparé para abandonar mi viejo Ford. Mi viaje, el verdadero, estaba por comenzar. A pie, con el alma en vilo y un plan en la mente, me adentraría en el corazón de la sierra, en busca de un pueblo olvidado y una verdad enterrada. Las luces ya no estaban, pero ahora sabía que no las necesitaba. La guía que buscaba estaba dentro de mí. El sol de la mañana era una promesa tímida que luchaba por disolver los últimos jirones de niebla. Dejé atrás el Ford como quien abandona una piel vieja, con una mezcla de gratitud y melancolía. Llevaba solo lo indispensable, una pequeña mochila con el termo, las galletas, la carta de Arturo y una linterna. El resto, las ropas, los recuerdos materiales, se quedaron en el coche, símbolos de una vida que ya no me pertenecía. El silencio era casi absoluto, roto apenas por el canto de algún pájaro madrugador y el sonido de mis propios pasos sobre la grava. Caminé por más de 1 hora bordeando el deslave, buscando un paso. El terreno era escarpado y resbaladizo. Mis rodillas protestaban a cada paso, un recordatorio constante de que mi cuerpo ya no tenía la fortaleza de mi voluntad. Justo cuando la desesperanza comenzaba a asomarse, oí un sonido lejano, el golpe rítmico de un hacha contra la madera. Seguí el sonido, abriéndome paso entre la maleza, hasta que llegué a un pequeño claro. Un hombre, viejo como yo, pero con la espalda recta y los brazos como troncos de mezquite, partía leña junto a una humilde choza de adobe. Me vio antes de que yo pudiera decir nada. Dejó el hacha a un lado y entrecerró los ojos, estudiándome de pies a cabeza. Su rostro, surcado de arrugas profundas como la tierra seca, no mostraba sorpresa, sino una especie de resignación sabia. Se perdió, ¿verdad, señora? ¿O la perdió el camino? Su voz era rasposa, como la corteza de un árbol. Mi coche se quedó atascado en el derrumbe. Necesito llegar a San Silencio. ¿Está muy lejos? El hombre soltó una risa corta, sin alegría. ¿San Silencio? Hija, a ese lugar ya no va nadie. Nomás los muertos y los que andan buscando pleito. ¿Usted a cuál de los 2 grupos pertenece? Su franqueza me desarmó. Busco algo que le pertenecía a mi familia. Una historia que necesita ser enderezada. Me miró fijamente por un largo rato, como si pudiera leer más allá de mis palabras. Finalmente, asintió lentamente. La justicia es una cosecha tardía, pero a veces, si la tierra es buena, todavía se da. Me llamo Melquíades. Venga, tómese un café. Se le ve entumida. Dentro de la choza el calor de un pequeño fogón era una bendición. Me sirvió un café de olla,
espeso y amargo, en una taza de peltre despostillada. Mientras yo le contaba una versión resumida de mi historia, sin dar nombres ni detalles comprometedores, él escuchaba en silencio, atizando el fuego. «Así que usted es una Valdivia», dijo al final, y no era una pregunta. Su marido era Arturo, el hijo de don Elías. Se le parece a él en la mirada. Terca. Me sorprendió que recordara a mi suegro. ¿Usted lo conoció? Todo mundo se conocía en esos tiempos. Don Elías era un buen hombre. Derecho. Demasiado confiado, quizás. Los Calderón se aprovecharon de eso. La gente del pueblo sabe la historia verdadera, aunque nadie se atreve a contarla en voz alta. El miedo es una hierba mala que echa raíces profundas. Melquíades me explicó que Mateo, mi sobrino nieto, era una figura conocida en la región, no por su nombre, sino por su ostentación. El dólar, le llamaban. Llegaba a la ciudad más cercana en su lujoso BMW último modelo, acompañado de gente igual de ruidosa, y se comportaba como si fuera el dueño de todo el valle. Había comprado la lealtad de las autoridades locales y había puesto a sus propios capataces, hombres de la familia Calderón, a cargo de las tierras que antes fueron de los Valdivia. «Ese muchacho no sabe nada de la tierra», dijo Melquíades con desprecio. «Cree que el café crece en los supermercados. Para él, San Silencio es solo una línea en un estado de cuenta, una inversión que le dejó su abuelo». Sus palabras confirmaron mis peores temores, pero también reforzaron mi propósito. No estaba luchando contra un fantasma. Estaba luchando contra una red de codicia y corrupción bien establecida. «¿Puede llevarme a San Silencio?», le pregunté, sacando de mi bolso el poco dinero que me quedaba. Él miró los billetes y negó con la cabeza. «Guarde su dinero, señora. Se lo llevaré. No por los billetes, sino por la memoria de don Elías. Hay deudas que no se pagan con plata, se pagan con lealtad». El camino a San Silencio era una vereda estrecha que serpenteaba por la montaña. Melquíades caminaba delante de mí con la agilidad de un hombre mucho más joven, cortando ramas con su machete y señalándome las piedras firmes, donde debía pisar. Durante el trayecto, me habló del pueblo. Me contó que, tras la toma de las tierras por los Calderón, la mayoría de las familias se fueron. La falta de trabajo y el miedo hicieron que San Silencio se desangrara poco a poco, hasta convertirse en el cascarón vacío que era hoy. «Solo quedamos unos pocos viejos», dijo, sin voltear a verme. «Y Javier Mendoza. Él nunca se fue. Era el mejor amigo de su marido de usted, ¿sabía? Como hermanos eran. Él es el guardián de la memoria del pueblo. Si alguien puede ayudarla, es él». El nombre de Javier me sonó vagamente. Arturo lo había mencionado en algunas de sus historias de la infancia. Saber que un amigo de mi esposo todavía vivía allí fue como encontrar un faro en la oscuridad. Llegamos a San Silencio al atardecer. El lugar era aún más desolador de lo que había imaginado. Casas de adobe con los techos derrumbados, calles cubiertas de maleza, un silencio que pesaba en el aire. La iglesia no tenía puertas, y el viento se colaba por sus ventanas vacías, produciendo un gemido lastimero. Era un pueblo fantasma en toda regla. «Esa de allá es la casona de los Valdivia», dijo Melquíades, señalando una construcción más grande, situada en una pequeña loma, pero en un estado de abandono igualmente avanzado. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el techo se había hundido en varias partes. Mi corazón se encogió al verla. Melquíades me guió hasta una de las pocas casas que aún parecían habitadas, una pequeña vivienda con una puerta de madera recién barnizada y macetas con geranios coloridos que desafiaban la desolación del entorno. Llamó a la puerta. «Javier, soy yo, Melquíades. Te traigo una visita de lejos». La puerta se abrió y apareció un hombre de mi edad, de cabello completamente blanco y ojos claros y penetrantes. Llevaba una camisa limpia y bien planchada. Miró a Melquíades y luego sus ojos se posaron en mí. Se quedó callado por un momento. Su rostro una mezcla de incredulidad y asombro. «No puede ser», susurró. «Tienes los ojos de Arturo. Eres Isadora, ¿verdad?». Asentí, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. Javier se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas y las apretó con calidez. «Arturo me habló tanto de ti en sus cartas, tantas veces. Dijo que eras su ancla y su estrella del norte.
Te he esperado por mucho tiempo, Isadora. Bienvenido a casa. En ese momento, rodeada de ruinas y fantasmas del pasado, al encontrar a ese hombre que representaba la lealtad inquebrantable a mi esposo, sentí por primera vez que no estaba perdida. Había encontrado un aliado, el primero de mi pequeño ejército. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente rodaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza, sino de un profundo y abrumador alivio. El plan de Arturo, el que yo había comenzado a ejecutar, estaba funcionando. Había llegado al corazón del olvido, y aquí, en medio de la desolación, comenzaba a florecer la esperanza. La casa de Javier era un pequeño museo de pulcritud y orden en medio del caos de San Silencio. Olía a leña quemada, a café recién hecho y a libros viejos. En las paredes no había lujos, pero sí fotografías en blanco y negro de un pueblo que ya no existía. Fiestas en la plaza, procesiones, niños jugando en las calles de tierra. En muchas de ellas, dos muchachos sonreían cómplices a la cámara, un joven Arturo y un Javier de cabello oscuro. Nunca quise irme, dijo Javier, sirviéndome una taza de té de manzanilla mientras yo observaba las fotos. Este pueblo es mi raíz. Irse sería como arrancarme el alma. Arturo lo entendía. Él se fue, pero una parte de su corazón siempre se quedó aquí, en estas montañas. Nos sentamos en su pequeña sala, junto a una ventana que miraba hacia la casona en ruinas de los Valdivia. Melquiades se había despedido, prometiendo volver en un par de días para ver cómo iban las cosas. Ahora, solos Javier y yo, el peso del pasado llenaba el aire. Arturo me escribió hasta el final, continuó Javier, con la voz cargada de emoción. Me contaba de su vida contigo, de sus alegrías, de sus preocupaciones, y siempre, en cada carta, volvía al mismo tema, la injusticia cometida contra su padre. Le carcomía el alma a Isadora. Sentía que le había fallado, por no haber podido limpiar su nombre. Saqué la carta de Arturo de mi mochila y se la entregué. Javier se puso sus anteojos de lectura y la leyó lentamente, cada palabra resonando en el silencio de la habitación. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos, visiblemente conmovido. Así que te lo contó todo. El cobarde de mí nunca se atrevió a buscar las pruebas. Siempre tuve miedo de los Calderón. Son gente peligrosa. No tienen escrúpulos. El miedo es comprensible, Javier, pero la verdad no puede permanecer enterrada para siempre. Arturo creía que las pruebas están en la casona. Javier asintió. Sí, la historia del cofre detrás de la chimenea. Don Elías se la contó a mi padre, y mi padre a mí. Era su seguro de vida por si algo le pasaba. Pero después de su accidente, nadie se atrevió a entrar en esa casa. Se decía que estaba maldita. La gente empezó a contar historias de luces extrañas en las ventanas por la noche, de lamentos. Mi sangre se heló. ¿Luces? ¿Qué clase de luces? Luces pálidas, como de velas o candiles, respondió Javier, mirándome con curiosidad. Dicen que son las almas en pena de los Valdivia, cuidando lo que es suyo. Es una leyenda, claro. Probablemente solo el reflejo de la luna en los vidrios rotos. ¿Por qué lo preguntas? Le conté de las luces que me habían seguido en la carretera. Javier frunció el ceño. Eso es diferente. Eso no es leyenda. Los Calderón tienen gente vigilando los accesos a la sierra. No les gusta que los extraños anden husmeando. Seguramente te vieron venir y te siguieron para asegurarse de que no representaras una amenaza. Cuando tu coche se detuvo, se fueron. Creyeron que el deslave había hecho su trabajo. La revelación me dio un escalofrío. No eran fantasmas, eran vigilantes. Mateo, o más bien sus secuaces, sabían de mi presencia. El tiempo apremiaba. Tenemos que ir a la casa, Javier. Ahora, antes de que se den cuenta de que sigo aquí. Es peligroso, Isadora. La estructura es inestable. Y si nos ven, más peligroso es dejar que la mentira gane, repliqué, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Le hice una promesa silenciosa a mi marido. No voy a fallarle. Mi determinación pareció contagiarlo. Javier se levantó, su postura ahora más erguida. Tienes razón. Arturo estaría orgulloso de ti. Esperemos a que anochezca. La oscuridad será nuestra aliada.
Mientras esperábamos, Javier me contó los detalles de la noche en que murió don Elías. Él era solo un niño, pero recordaba el miedo en los ojos de su padre. Recordaba a Rogelio Calderón y a sus hombres llegando al pueblo. Su presencia una nube de amenaza. Recordaba cómo obligaron a Elías Valdivia a firmar aquel papel, con su esposa e hijo pequeño, dentro de la casa. El préstamo era una farsa, una sentencia. La muerte de Elías, pocos días después, no fue una sorpresa para nadie, pero todos callaron. El poder de los Calderón era absoluto. Se quedaron con la promesa, la finca más rica en agua y tierra fértil. Desde ahí construyeron su imperio. Compraron políticos, jueces. Su poder no solo viene del dinero, Isadora, viene del miedo que sembraron hace 50 años. Un miedo que todavía se cosecha en este valle. Comprendí entonces la magnitud de mi tarea. No se trataba solo de una herencia familiar. Se trataba de liberar a todo un pueblo de una sombra que lo había oprimido por medio siglo. Mi plan personal se estaba convirtiendo en una causa colectiva. Tenía que tener éxito. Por Arturo, por su padre, por Javier, por Melquiades y por toda la gente silenciosa de San Silencio. Cuando la noche cayó, densa y sin luna, nos preparamos. Javier me dio un par de botas viejas pero resistentes y un overol para proteger mi ropa. Llevábamos linternas, una palanca de hierro y una soga por si acaso. Salimos de su casa furtivamente, moviéndonos entre las sombras de las ruinas. El aire era frío, y el silencio, sobrecogedor. La casona de los Valdivia se alzaba frente a nosotros como un esqueleto gigantesco. La puerta principal estaba atrancada, pero Javier conocía una entrada trasera, por la cocina, donde el muro se había derrumbado parcialmente. Nos deslizamos por el hueco, con cuidado de no hacer ruido. El interior de la casa era un laberinto de muebles rotos, telarañas y polvo acumulado por décadas. El olor a humedad y a madera podrida era penetrante. Con el haz de nuestras linternas cortando la oscuridad, avanzamos hacia lo que había sido el salón principal. El techo se había venido abajo en el centro, dejando un agujero por el que se colaba la pálida luz de las estrellas. Y allí, al fondo, estaba la chimenea. Una estructura imponente de piedra de río, cubierta de hollín y enredaderas que se habían colado por las grietas. Se sentía como el altar de un templo olvidado. «Es aquí», susurró Javier. Nos acercamos con reverencia. Empezamos a examinar las piedras, una por una, buscando la que estaba suelta, tal como Arturo había descrito. Las piedras eran grandes y pesadas. Pasaron los minutos, que se sentían como horas. El sudor frío me corría por la espalda. Cada crujido de la vieja casona nos hacía sobresaltar. «Aquí», exclamó Javier en un susurro. «Esta se mueve». Era una piedra a media altura, del lado derecho. Usamos la palanca para hacerla ceder. Con un quejido sordo, la piedra se desplazó, revelando un nicho oscuro en su interior. Apunté mi linterna. Y allí, cubierto de polvo y telarañas, estaba un pequeño cofre de metal, oxidado y abollado. El corazón me latía con una fuerza desbocada. Lo habíamos encontrado. Con manos temblorosas, Javier sacó el cofre del hueco. Era pesado. Lo pusimos en el suelo. Saqué las llaves que Arturo me había dejado. La más grande encajó en la cerradura. Con un chirrido metálico que pareció resonar por todo el valle, giré la llave. El cofre se abrió. Dentro, protegidos por una tela de lino amarillenta, había un fajo de papeles y un pequeño diario encuadernado en cuero. La verdad, después de 50 años, estaba a punto de salir a la luz. El silencio que siguió a la apertura del cofre fue más profundo que cualquier otro que hubiera experimentado. Javier y yo nos arrodillamos en el suelo polvoriento de la casona en ruinas, iluminando el contenido con el tembloroso haz de nuestras linternas. Era un momento sagrado, la culminación de una espera de medio siglo. Con un cuidado casi quirúrgico, saqué el fajo de papeles. En la parte superior estaba la escritura original de la finca, La Promesa, a nombre de Elías Valdivia. Debajo, el infame contrato de préstamo con Rogelio Calderón. Al leer las cláusulas, incluso yo, con mis escasos conocimientos legales, pude ver la trampa. Las tasas de interés eran exorbitantes. Los plazos de pago imposibles. Estaba diseñado para el fracaso. Pero la pieza más importante,
La que hacía que todo lo demás cobrara sentido era el pequeño diario. La caligrafía de mi suegro era nerviosa, apresurada, la de un hombre escribiendo contra el tiempo. Comencé a leer en voz alta, mi voz un susurro que apenas se atrevía a romper la quietud. Día 3 de la deuda. Leía. Rogelio vino a verme hoy. Ya no esconde su verdadera cara. Me dijo que mi tiempo se acaba, que la tierra será suya, de una forma u otra. He visto la codicia en sus ojos. No es por el dinero, es por el poder. Quiere humillarme, quiere que todo el pueblo vea al gran Elías Valdivia de rodillas ante él. Pasé las páginas. El diario era un recuento angustioso de los días previos a su muerte. Detallaba las amenazas, la presión psicológica, el acoso constante. La última entrada era escalofriante. Mañana tengo que ir al lindero norte. Rogelio quiere inspeccionar los límites de la propiedad que pronto será suya. Me ha citado allí solo. Sé que es una trampa. Siento el frío de la muerte en mi espalda. Si algo me pasa, que Dios perdone mi cobardía por no haber luchado más, pero que sepa el mundo que no fue un accidente. Dejo este diario y los papeles en el lugar secreto. Arturo, hijo mío, si algún día lees esto, sé más valiente que tu padre. Recupera nuestro honor, cuida de tu madre, y nunca, nunca confíes en un Calderón. Cerré el diario. Las lágrimas me nublaban la vista. Javier tenía la cabeza gacha, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. La verdad era más brutal de lo que habíamos imaginado. No había sido un simple negocio fraudulento. Había sido un asesinato premeditado, disfrazado de accidente. Lo mataron, Javier. Lo mataron por un pedazo de tierra. Siempre lo supimos, dijo él con la voz rota. En el fondo todos lo sabíamos. Pero esto lo cambia todo. Esto no es solo una prueba de fraude. Es la confesión de un hombre que sabía que iba a morir. Guardamos todo de nuevo en el cofre, nuestro tesoro macabro. Regresamos a la casa de Javier bajo el manto de la noche, con el corazón apesadumbrado pero con una nueva y feroz determinación. Teníamos la verdad en nuestras manos. La pregunta ahora era qué hacer con ella. A la mañana siguiente, la noticia de mi presencia en San Silencio finalmente llegó a oídos de quien no debía. Mientras tomábamos café, un coche de lujo, un sedán negro y reluciente que parecía una nave espacial en medio de la pobreza del pueblo, se detuvo frente a la casa de Javier. De él bajó un hombre de traje gris y rostro inexpresivo. «Soy el licenciado Ricalde», dijo sin siquiera saludar. «Vengo en representación del señor Mateo Valdivia. Me ha informado de su visita inesperada, señora. Mateo. Así que el dólar había sido notificado, probablemente por los mismos vigilantes que me siguieron en la carretera. Mi sobrino nieto se preocupa por mí», dije con sarcasmo. «Mi cliente está muy ocupado con asuntos importantes en la Ciudad de México. De hecho, tuvo que cancelar una cena muy esperada en un restaurante exclusivo de Polanco para atender este inconveniente», dijo el abogado, como si eso debiera impresionarme. «Él entiende su situación financiera, señora, y está dispuesto a ofrecerle una suma generosa, una pensión vitalicia, considerable, a cambio de que usted regrese a su casa y olvide cualquier fantasía sobre viejas tierras o supuestas injusticias. Considere esto un acto de caridad familiar». La insolencia del hombre era increíble. Ofrecerme migajas de mi propio patrimonio como si fuera una limosna. Javier, que había permanecido en silencio a mi lado, dio un paso al frente. «Dígale al señorito Mateo que en este pueblo la dignidad no tiene precio, y que la memoria de Elías Valdivia tampoco está en venta». El abogado nos miró con desdén. «No saben con quién se están metiendo. La familia Calderón es muy poderosa en esta región. Les sugiero que acepten la oferta. Es la última que recibirán. Mañana por la mañana un auto vendrá a buscarla, señora. Espero, por su bien, que esté lista para irse». Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza flotando en el aire. La visita del abogado, lejos de intimidarme, encendió la última chispa de mi resolución. Ya no había vuelta atrás. Esa tarde, tomé una decisión. Mi plan original había sido confrontar a Mateo, pero ahora entendía que él era solo una marioneta. Los verdaderos titiriteros eran los Calderón. Sin embargo,
Mateo era el eslabón débil, el único con un vestigio de conexión con el nombre Valdivia. Tenía que llegar a él, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera el mundo moderno, alguien que no se dejara intimidar por abogados de traje gris. Solo había una persona en quien podía pensar. Usando el viejo teléfono de Javier, uno de esos que todavía tenían disco, logré comunicarme con mi nieta, Elena. Le conté todo. Al principio se mostró escéptica, preocupada por mi seguridad. «Abuela, estás loca. ¿Qué haces en ese pueblo perdido? Regresa a casa, por favor. Mateo es complicado. Esa gente es peligrosa. Elena, mi amor, necesito que escuches», le dije, mi voz firme. «No te pido que entiendas todo ahora. Solo te pido que confíes en mí. Tu bisabuelo fue asesinado. Tu abuelo vivió toda su vida con esa herida. Y ahora, tu primo está siendo cómplice, a sabiendas o no, de esa injusticia. Esto es más grande que el dinero, Elena. Es sobre quiénes somos. Sobre nuestro nombre». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía sentir su lucha interna, la lógica de su mundo chocando con la pasión del mío. «¿Qué necesitas, abuela?», dijo finalmente, su voz ahora teñida de una nueva seriedad. «Necesito que vengas. Necesito tu fuerza, tu inteligencia. Necesito que estés a mi lado cuando enfrente a Mateo. Pero, ¿cómo llego? La carretera está cerrada. Tú encontrarás la forma», le dije con una fe absoluta. «Eres una Valdivia. Superar obstáculos está en nuestra sangre». Colgué el teléfono sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Había lanzado mi última carta. Había puesto mi fe en la nueva generación. Ahora solo podía esperar y prepararme para la confrontación final. La visita del abogado era un ultimátum. Mañana por la mañana. El tiempo corría en mi contra, pero por primera vez sentía que no estaba sola en esta batalla. La sombra de Arturo, la lealtad de Javier y ahora la posible llegada de Elena formaban un escudo a mi alrededor. La fortuna de los Valdivia no estaba en la tierra ni en las cuentas bancarias. Estaba en los lazos invisibles que nos unían a través del tiempo. 2 días. 2 días de una espera tensa que estiró mis nervios hasta el límite. Cada sonido de motor en la lejanía me hacía saltar, pensando que era el coche del licenciado Ricalde volviendo para llevarme, o peor aún, gente de los Calderón viniendo a asegurarse de mi silencio de una forma más permanente. Javier y yo apenas hablamos. Pasamos la mayor parte del tiempo sentados en su porche, con el cofre de metal a nuestros pies, como 2 guardianes de un tesoro prohibido. Él limpiaba y afilaba sus herramientas de labranza con una concentración metódica. Yo repasaba una y otra vez el diario de mi suegro, memorizando cada palabra, cada trazo de dolor. Mi plan era simple, quizás ingenuo. Cuando vinieran por mí, me negaría a ir. Les mostraría las pruebas. Apelaría a la decencia que, en algún rincón oscuro de su alma, Mateo debía tener. Pero una parte de mí sabía que la decencia era una moneda sin valor en su mundo. Él estaba demasiado inmerso en su estilo de vida aspiracional, en esa burbuja de lujo que lo aislaba de la realidad. Recordé una conversación que escuché por accidente en una reunión familiar. Mateo se jactaba de haber llevado a su novia a un exclusivo hotel en Beverly Hills, solo para un fin de semana. «Cuesta lo que cuesta, pero la experiencia lo vale», dijo. ¿Cómo podría un hombre que piensa así entender el valor de una finca perdida en la sierra, el valor de la honra de un bisabuelo al que nunca conoció? La mañana del ultimátum llegó, fría y gris. Javier había preparado café y nos sentamos a esperar. El tiempo pasaba, lento, pesado. Las 9, las 10, las 11. El coche no llegó. «Quizás se arrepintieron», dijo Javier, aunque ninguno de los dos lo creía. «O quizás están planeando algo peor», respondí. Justo al mediodía, cuando la tensión era casi insoportable, escuchamos el ruido de un motor. Pero no era el ronroneo suave de un sedán de lujo. Era el rugido esforzado de un motor más pequeño y sufrido. Nos asomamos a la calle. Una camioneta pick-up vieja y destartalada, de un color indefinido por el lodo y el óxido, avanzaba a trompicones por la calle principal del pueblo. Se detuvo frente a la casa de Javier, y del asiento del conductor bajó ella. Elena, mi nieta. Corrí hacia ella, y ella hacia mí. Nos abrazamos en medio de la calle,
Un abrazo que lo decía todo. Miedo, alivio, amor. Estaba cubierta de polvo, su cabello revuelto, su ropa de diseñador manchada de grasa, pero sus ojos brillaban con una determinación que nunca le había visto. «Abuela, ¿estás bien?», exclamó apretándome fuerte. ¿Cómo llegaste?». Se rió, una risa cansada pero triunfante. «No fue fácil. El deslave es enorme. Tuve que dejar mi coche en la ciudad y convencer a un tipo en el mercado para que me trajera en su camioneta por una ruta de terracería que, según él, solo las cabras y los desesperados usan. Creo que soy un poco de ambos». Presenté a Elena y a Javier. Hubo una conexión inmediata entre el viejo guardián de la memoria y la joven heredera de la lucha. Entramos a la casa y le mostramos el cofre. Elena leyó el diario de su bisabuelo con una solemnidad que me conmovió. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de furia. «Son unos monstruos», dijo en voz baja. «Unos monstruos. Abuela, tenías razón. Esto no puede quedarse así». La llegada de Elena cambió la dinámica por completo. Ella trajo consigo no solo una energía renovada, sino también las herramientas del mundo moderno. Sacó su laptop y su teléfono, y aunque la señal de Internet era débil e intermitente, logró hacer más en una tarde de lo que yo hubiera podido en un año. «Mateo ha estado moviendo grandes cantidades de dinero», nos informó, mostrándonos en la pantalla complicados gráficos que yo no entendía. «Ha creado empresas fantasma. Ha desviado fondos de la corporación familiar a cuentas personales. No solo nos ha estado robando a nosotras, abuela, ha estado defraudando a sus propios socios. Y todo parece apuntar a que lo está haciendo bajo la presión de la familia de su madre, los Calderón». Elena descubrió algo más. Buscando en los registros públicos de la propiedad, encontró que la finca La Promesa no estaba a nombre de Mateo ni de ninguna de sus empresas. Seguía registrada a nombre de Rogelio Calderón, quien había muerto hacía años. La propiedad estaba en un limbo legal, aparentemente olvidada. «No la han tocado», dijo Elena emocionada, probablemente porque hacerlo legalmente implicaría desenterrar la transacción original, y no quieren ese escrutinio. La han estado explotando ilegalmente todo este tiempo. Esto es clave, abuela. Significa que legalmente, la transferencia de propiedad nunca se consolidó por completo. Fue como si una ventana se abriera en una habitación oscura. La lealtad de Javier, la sabiduría de mi esposo y ahora, la inteligencia de mi nieta, estaban convergiendo. Éramos un equipo improbable. Una anciana, un campesino y una joven experta en tecnología, unidos contra un imperio de codicia. Tuvimos una larga conversación esa noche, los tres. Hablamos de lo que significaba la justicia. No queríamos venganza. No queríamos destruir a Mateo. Queríamos restaurar el honor. Queríamos que la verdad saliera a la luz. Y en esa conversación, Elena compartió algo personal. Hace unos años mi papá tuvo un susto de salud muy grande. Tuvimos que llevarlo de emergencia a una clínica en Houston. Fue carísimo. Usamos todos nuestros ahorros. Recuerdo a Mateo llamando, no para preguntar por la salud de su tío, sino para quejarse de que ese gasto afectaba la liquidez de la familia. En ese momento me di cuenta de que él no entiende nada. Para él, el dinero no es una herramienta para cuidar a los que amas. Es el objetivo final. Es el Dios al que le reza. Sus palabras resonaron con mi propio recuerdo del bolso de Louis Vuitton. Era la misma ceguera, la misma bancarrota espiritual. «Entonces nuestro plan no puede ser solo legal», dije. «Tiene que ser moral. Tenemos que obligarlo a enfrentar la verdad, no en un juzgado, sino aquí, en el lugar donde comenzó la herida». Elena asintió, sus ojos brillando. «Tengo una idea, una forma de obligarlo a venir. No como el dólar, no como el jefe, sino como Mateo Valdivia, el nieto de Arturo». Pasamos el resto de la noche preparando nuestro siguiente movimiento. Elena, con su destreza digital, iba a tenderle una trampa que apelaría no a su corazón, sino a lo único que parecía importarle, su dinero. Iba a hacerle creer que su imperio financiero, construido sobre cimientos de arena, estaba a punto de colapsar, y que la única persona que podía ayudarlo a salvarlo era una anciana en un pueblo olvidado de la sierra. La carnada estaba lista. Ahora solo teníamos que esperar a que el pez mordiera.
El plan de Elena era una obra de arte de la manipulación digital, una estrategia tan audaz que me dejó sin aliento. Usando una conexión a Internet satelital que traía en su equipo y una serie de programas que yo ni siquiera sabía que existían, comenzó a tejer su red. Durante casi 24 horas apenas durmió. Sus dedos volaban sobre el teclado, sus ojos fijos en la pantalla, en un diálogo silencioso con un mundo invisible de datos y algoritmos. Primero, creó una serie de correos electrónicos y notificaciones falsas, pero increíblemente realistas, que parecían provenir de agencias reguladoras financieras y de los sistemas internos del banco suizo donde Mateo ocultaba la mayor parte del dinero desviado. Los mensajes hablaban de una auditoría sorpresa, de actividades sospechosas, de una posible congelación de activos. Tenemos que crear una sensación de pánico controlado, me explicó Elena. Hacerle sentir que las paredes se están cerrando a su alrededor. Luego, utilizando la información que había encontrado sobre las empresas fantasma de Mateo, filtró anónimamente algunos documentos comprometedores a un par de blogs financieros de bajo perfil, pero muy leídos en el mundillo de las inversiones. No era suficiente para un escándalo público, pero sí para generar un murmullo, para que los socios de Mateo comenzaran a hacer preguntas incómodas. La estocada final fue un correo electrónico que le envió directamente, desde una cuenta anónima y encriptada. El mensaje era corto y críptico. Sabemos lo de la promesa, el fraude original. Los Calderón te están usando. Tu imperio digital está a punto de caer, y ellos te dejarán solo. Hay una manera de salvar una parte, pero la clave no está en tus algoritmos. Está en el pasado, en el cofre de Elías Valdivia. Si quieres sobrevivir, ven a San Silencio, solo. Tienes 48 horas. Ahora esperamos, dijo Elena cerrando su laptop. Estaba pálida por el cansancio, pero sus ojos tenían un brillo febril. Si es tan arrogante como creemos, intentará ignorarlo, pero si es tan paranoico con su dinero como sospecho, no podrá resistirse. La duda lo carcomerá. Y así fue. Las siguientes horas fueron una guerra de nervios. Podía imaginar a Mateo en su lujosa oficina en la Ciudad de México, viendo cómo su mundo perfectamente controlado comenzaba a desmoronarse. Las llamadas de sus socios, las alertas del banco, el correo anónimo, todo convergiendo para destruir su sensación de invulnerabilidad. La llamada llegó 30 horas después. Era Mateo, llamando al viejo teléfono de Javier. Su voz, por primera vez, no sonaba pulcra ni ensayada. Sonaba tensa, casi desesperada. Tía Isadora, necesito hablar contigo. Estoy escuchando, Mateo. Respondí, mi voz deliberadamente tranquila. Han estado pasando cosas, problemas con mis cuentas. Alguien está tratando de sabotearme. Y recibí un mensaje extraño que te menciona a ti y a San Silencio. No entiendo nada, tía, pero necesito que me ayudes. La ayuda que buscas no se da por teléfono, Mateo. Si quieres respuestas, tienes que venir a buscarlas. No puedo ir allá. Es un páramo olvidado. Tengo que resolver esto desde aquí. La elección es tuya, dije, y estuve a punto de colgar. Espera, gritó. ¿Qué es eso del cofre de mi bisabuelo? ¿Es verdad? Existe, y contiene la verdad que puede salvarte o destruirte. Te esperamos en la casona de los Valdivia, pasado mañana al mediodía. Ven solo. Si veo a un solo abogado o a uno de los Calderón contigo, quemaré todo lo que hay en ese cofre y dejaré que te hundas. Colgué el teléfono, mi mano temblando. La trampa estaba puesta. El león, o más bien, el cachorro de león, venía hacia la jaula. Pasamos el día siguiente preparándonos, no para una batalla, sino para una ceremonia. Limpiamos el salón principal de la casona tanto como pudimos. Javier trajo 3 sillas viejas pero firmes, y las colocó en el centro de la habitación, justo debajo del agujero en el techo, por donde la luz del sol entraba como un reflector celestial. Colocamos una pequeña mesa de madera entre las sillas. Sobre la mesa, pusimos el cofre cerrado. No era un juzgado, era un escenario, un lugar donde 3 generaciones de Valdivia se reunirían para confrontar el pasado y decidir el futuro. Melquiades, el viejo leñador, se había unido a nosotros. No dijo nada, pero su presencia silenciosa en una esquina de la habitación era un testimonio poderoso.
Él representaba al pueblo, a todos los que habían sufrido en silencio. Cuando llegó la hora, yo estaba sentada en la silla del centro, con Elena a mi derecha y Javier a mi izquierda. La luz del mediodía caía directamente sobre el cofre. Esperamos. Puntual, a las 12, escuchamos el sonido de su coche. El BMW que Melquíades había descrito. Una bestia metálica y arrogante que parecía fuera de lugar en las calles de San Silencio. Mateo apareció en el umbral de la casona. Llevaba un traje caro, pero estaba arrugado. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por la falta de sueño y la ansiedad. Miró la escena, las ruinas, las sillas, nosotros tres esperándolo en silencio, con una mezcla de miedo y confusión. «Tía», empezó, su voz un hilo. «Siéntate, Mateo», dije, mi voz resonando en el vasto salón. Dudó un momento y luego se sentó en la silla frente a nosotros. Sus ojos estaban fijos en el cofre. «¿Qué es todo esto? ¿Un teatro?» «Es nuestra historia, Mateo», dijo Elena, su voz clara y firme. «La historia que nunca te contaron». No hubo gritos ni acusaciones. Con una calma solemne, comenzamos a hablar. Javier fue el primero. Con su voz rasposa contó la historia del pueblo, la amistad entre Arturo y él, la bondad de don Elías y la sombra amenazante de los Calderón. Habló del miedo, de la pobreza, del éxodo. Pintó un cuadro vívido del mundo que la codicia de un hombre había destruido. Luego, Elena tomó la palabra. No habló de sentimientos, sino de hechos. Con su laptop sobre las rodillas, le mostró a Mateo la red de fraude que él mismo había construido. Le mostró cómo los Calderón lo habían manipulado, usando su ambición como un arma contra él. Le mostró cómo el dinero que él creía suyo estaba, en realidad, a punto de ser absorbido por ellos, dejándolo a él con toda la responsabilidad legal. «No eres un genio de las finanzas, Mateo», concluyó Elena, sin crueldad, pero con una honestidad brutal. «Has sido un peón muy bien pagado, pero un peón al fin y al cabo». Mateo estaba descompuesto. Su fachada de hombre exitoso se había hecho añicos, revelando al muchacho asustado y confundido que había debajo. Finalmente, me tocó a mí. No abrí el cofre. Simplemente puse mi mano sobre él. «Aquí dentro, Mateo, no hay un tesoro. No hay dinero ni joyas. Hay algo mucho más valioso y mucho más peligroso. La verdad. Está el diario de tu bisabuelo, escrito en los días antes de que lo asesinaran. Está la prueba del fraude que dio origen a todo tu patrimonio. Y está el legado de tu abuelo, Arturo, un hombre que vivió y murió con el dolor de no haber podido limpiar el nombre de su padre». Lo miré directamente a los ojos. «La vida te ha dado a elegir, muchacho. Puedes seguir siendo el títere de los Calderón, aferrarte a un dinero manchado de sangre y esperar a que te destruyan. O puedes, por primera vez en tu vida, tomar una decisión propia. Puedes honrar el nombre que llevas, el nombre de Valdivia». El silencio que siguió fue total. La única luz era el sol sobre el cofre, la única verdad, la que estaba encerrada dentro. La confrontación había terminado. Ahora comenzaba la verdadera prueba, la decisión de un alma perdida. El rostro de Mateo era un lienzo de emociones en conflicto. La arrogancia que siempre lo había definido se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. Miraba el cofre, luego a mí, a Elena, a Javier, como un hombre perdido en el mar buscando un trozo de madera al cual aferrarse. El sol, moviéndose en el cielo, desplazó el haz de luz del cofre y lo iluminó directamente a él, como si el universo mismo lo estuviera poniendo en el centro del escenario. «Asesinado», susurró, la palabra saliendo de sus labios como un aliento extraño. Mi madre siempre dijo que el bisabuelo Elías era un mal administrador, que perdió la tierra en un mal negocio, que era un hombre débil. Tu madre te contó la historia que le contaron a ella, dije suavemente. La versión de los Calderón, una mentira repetida por 50 años no se convierte en verdad, Mateo, solo se hace más pesada. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En su lugar, un sollozo seco y desgarrador sacudió su cuerpo. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando. El hombre que se jactaba de sus logros en restaurantes de Polanco y hoteles de Beverly Hills
Estaba llorando como un niño en las ruinas de la casa que sus antepasados habían construido. En ese momento, no vi a un enemigo. Vi a una víctima más de la misma red de mentiras y codicia. Una víctima de su propia ambición. Elena se levantó, caminó hacia él, y tras un instante de duda, le puso una mano en el hombro. Un gesto simple, pero cargado de un perdón inesperado. «No es tu culpa, Mateo», dijo ella, su voz ahora despojada de toda dureza. «Fuiste criado en esa mentira. Te enseñaron a valorar las cosas equivocadas, pero nunca es tarde para aprender a ver con otros ojos». Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «¿Qué quieren de mí? ¿Dinero? ¿Quieren que vaya a la cárcel?» «No queremos tu dinero», dijo Javier, su voz grave y serena. «El dinero no le devolverá la vida a Elías, ni borrará 50 años de miedo en este valle. Y no queremos que vayas a la cárcel. La justicia de los hombres es imperfecta. Buscamos algo más difícil de alcanzar, la restauración». Me levanté y me acerqué a él. Abrí el cofre, saqué el diario y se lo entregué. «Lee», le dije. «Lee la verdad con tus propios ojos. Conoce al bisabuelo que nunca te permitieron conocer». Tomó el pequeño libro con manos temblorosas, y allí, en el silencio de la casona, comenzó a leer. Leía en voz baja al principio, luego en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente de una página a otra. Vimos cómo su rostro se transformaba. La confusión se convirtió en horror, el horror en dolor, y el dolor en una profunda y amarga comprensión. Cuando llegó a la última página, la que predecía el asesinato, cerró el diario con un golpe seco. Se quedó mirando al vacío, su respiración agitada. «Me usaron», dijo, su voz apenas un murmullo. «Toda mi vida, mi éxito, mis logros, todo fue una farsa construida sobre la tumba de este hombre. Los Calderón, ellos me dieron el capital inicial, me guiaron en mis primeras inversiones, me hicieron sentir un genio, pero solo me estaban atando, asegurándose de que su crimen original siguiera generando ganancias. Finalmente, lo había entendido, no por nuestras palabras, sino por la voz de su propio ancestro, hablándole a través del tiempo. «Te ofrecimos una elección, Mateo», dije, volviendo a mi silla, «y ahora tienes que tomarla». Se levantó, pero no con la arrogancia de antes, sino con una nueva y sombría gravedad. Caminó por el salón, tocando las paredes de piedra, mirando por las ventanas vacías hacia la tierra que le habían enseñado a despreciar. «¿Qué debo hacer?», preguntó, dirigiéndose no solo a nosotros, sino al aire, a los fantasmas del lugar. «La justicia tiene muchas formas», respondí. «No se trata de castigar, sino de sanar. Primero, debes romper con los Calderón, completamente. Elena te ayudará a desenredar tus finanzas, a salvar lo que se pueda salvar de forma legal y a exponer sus operaciones fraudulentas. Usarás su propia arma, el dinero, en su contra. Segundo», continuó Javier, «la finca La Promesa debe volver a sus dueños legítimos. Y no me refiero a la familia Valdivia, me refiero al pueblo. Crearás una cooperativa, un fideicomiso a nombre de la gente de San Silencio. La tierra será de quienes la trabajan. Les darás las herramientas y el capital para que los cafetales vuelvan a florecer. Y tercero», concluyó Elena, «limpiarás el nombre de Elías Valdivia, públicamente. Financiarás la reconstrucción de esta casona, no como una vivienda, sino como un centro comunitario y un museo de la memoria del pueblo. Y en la entrada, colocarás una placa que cuente la verdadera historia, la historia de un hombre valiente que fue asesinado por defender lo suyo. Era un camino de redención, no de castigo. Un camino que requería más coraje que ir a la cárcel. Requería que él deshiciera, pieza por pieza, el mundo que había construido». Mateo nos miró a los tres, uno por uno. Sus ojos se detuvieron en mí. «¿Y tú, tía? Después de todo lo que te hice, el dinero, la humillación, yo ya recibí mi herencia, Mateo», le dije, poniendo mi mano sobre mi corazón. «La paz de haber cumplido la promesa que le hice a tu abuelo. Esa es una riqueza que ninguna cuenta bancaria puede igualar». Se quedó en silencio por un larguísimo momento. Podíamos sentir el peso de su decisión, el futuro de un hombre y de un pueblo pendiendo de un hilo. Finalmente,
Asintió. Una sola vez, pero con una firmeza que zanjó cualquier duda. Lo haré, dijo, su voz clara por primera vez. Haré todo lo que han dicho. Es lo menos que puedo hacer. Es lo único que puedo hacer. En ese instante, la tensión que había llenado la habitación durante días se disipó, como la niebla al salir el sol. No hubo abrazos ni celebraciones, solo un profundo y compartido sentimiento de que una herida muy antigua, por fin, había comenzado a sanar. La justicia, esa cosecha tardía de la que hablaba Melquíades, había llegado a San Silencio, no a través de la ley o la venganza, sino a través del poder transformador de la verdad y la inesperada capacidad de un alma perdida para encontrar el camino de regreso a casa. El viaje de regreso no se parecía en nada al de venida. La carretera principal, la que había estado bloqueada por el deslave, ahora estaba despejada. Una cuadrilla de trabajadores, financiada discretamente por Mateo como uno de sus primeros actos de restitución, había trabajado día y noche para abrir el paso, mientras mi viejo Ford recuperado y reparado devoraba el asfalto liso. Yo miraba por la ventana el paisaje de la sierra, que ya no me parecía amenazante, sino majestuoso y lleno de una belleza serena. Elena iba a mi lado, en silencio, su laptop guardada. Se quedaría en la región un tiempo, supervisando la compleja transición legal y financiera junto a Mateo. Javier, desde San Silencio, organizaría a la gente del pueblo para formar la cooperativa. Se había despedido de mí en la puerta de su casa con un abrazo que contenía 50 años de gratitud. Dile a Arturo cuando hables con él que su amigo cumplió, me dijo, con los ojos húmedos. Mateo se había quedado. Había cambiado su traje de diseñador por unos vaqueros y una camisa de trabajo. La última vez que lo vi, estaba con Javier y Melquíades, recorriendo los linderos de la promesa, escuchando, aprendiendo los secretos de la tierra que sus antepasados habían amado. En su rostro ya no había rastros del arrogante dólar, sino la sombra de un hombre buscando reconstruirse desde los cimientos. El camino para él sería largo y difícil, pero por primera vez, caminaba en la dirección correcta. Mi misión estaba cumplida. Había recuperado mucho más que una herencia. Había recuperado la historia de mi familia. Había tejido de nuevo los lazos rotos entre generaciones y había sido testigo de cómo la verdad, como una semilla diminuta, podía derribar las estructuras más imponentes de la mentira. Me sentía cansada, pero era un cansancio bueno, el de quien ha trabajado duro en una labor que valía la pena. Mientras conducía, reflexionaba sobre el poder de un propósito definido. Cuando comencé este viaje, me sentía una anciana frágil y despojada, pero la carta de Arturo me dio un objetivo claro, y esa claridad se convirtió en un imán que atrajo todo lo que necesitaba. La ayuda de Melquíades, la lealtad de Javier, la inteligencia de Elena e incluso la debilidad de Mateo. Napoleon Hill tenía razón, después de todo. La adversidad no había sido un obstáculo, sino un catalizador. Me había obligado a buscar dentro de mí una fuerza que no sabía que poseía. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Al tomar una curva amplia, la misma donde la neblina me había envuelto días atrás, instintivamente miré por el espejo retrovisor, y allí estaban, las dos luces pálidas, flotando en la distancia. Mi corazón no dio un vuelco de miedo, sino que se llenó de una extraña y profunda paz. Ya no parecían los ojos de un animal acechando, ni los faros de un coche de vigilantes. Ahora las veía como lo que eran, como lo que siempre habían sido. No eran una amenaza que me seguía, sino una escolta que me acompañaba. Eran los guardianes del valle, como Arturo me había dicho en mi sueño, las almas de Elías y de tantos otros, velando para que la justicia encontrara su camino. Reduje la velocidad, casi deteniéndome. Las observé por un largo rato, sintiendo su presencia como una bendición silenciosa. Luego lentamente, como dos velas apagándose suavemente en la distancia, se desvanecieron, y supe que no las volvería a ver, porque ya no era necesario. Su trabajo, y el mío, había terminado. Seguí conduciendo, adentrándome en la noche que ahora era mi amiga. El viejo Ford ronroneaba con una nueva vida, y yo sentía que mi propio corazón latía con un ritmo más tranquilo y firme.
No regresaba a una vida de lujos. Mi situación financiera seguiría siendo modesta, y eso estaba bien. Había aprendido que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en la paz interior, en la lealtad a los propios valores y en el amor de la familia. Esa era la herencia Valdivia, la única que importaba. El pueblo perdido había sido encontrado, no en un mapa, sino en la memoria y en la dignidad recuperada. Y en la ruta cerrada de mi propia vida, finalmente, se habían abierto todos los caminos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que cada personaje, cada lucha, nace de un sentimiento real, de esas batallas que todos libramos en silencio. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Qué te pareció el viaje de Isadora? ¿Qué parte de la historia resonó más contigo? Déjame un comentario. Me dará mucha alegría leerte y saber tu opinión. Si te gustó, te invito a seguir mi perfil para que no te pierdas las próximas historias que compartiré. Tus ideas son muy valiosas para mí. ¿Sobre qué temas te gustaría leer en el futuro? ¿Hay alguna emoción, algún valor o alguna situación que te gustaría que explorara en un nuevo relato? Y por último, una pequeña curiosidad. ¿Desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena el corazón saber hasta dónde llegan estas palabras. Un abrazo grande y gracias por ser parte de